tardes, estimados participantes. Les doy nuevamente la bienvenida a la materia de compiladores. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1 que tiene como título Nociones básicas generales. Antes de continuar, quería recordarles que ya el plan de evaluación está en el aula, ustedes lo deben haber visto, y el programa de la materia. Así que también les indiqué por medio de un correo que fueran viendo los videos tecnoformativos anteriores para que cuando llegáramos al día de hoy, alguna duda o alguna inquietud, pues me la hicieran llegar. Y así fueran adelantando para ir entrando en materia. Tenemos que en esos encuentros informativos están estas mismas diapositivas, que el cual voy a explicar brevemente. Y antes de seguir, les quería recordar también de manera de información lo que trata las próximas unidades que vamos a ver en los próximos encuentros. Por lo menos la unidad 1 trata de análisis léxico, la unidad 3 trataría de análisis sintáctico y la última unidad, la 4, características de las fases de un compilador. Ahora bien, les voy a dar una pequeña introducción de qué son los compiladores. Se define un compilador como simplemente un programa que traduce otros programas. Los compiladores clásicos traducen fuente, traducen eh, lenguaje máquina, lenguaje de programación. Estos también son traductores de fuente a fuente o transpiladores. La sigla, ejemplo, WL mayúscula, B pequeña, M, en compilación es un proyecto de un compilador de uso generalizado. Consiste en muchas herramientas de compilación modulares. ¿Qué quiere decir esas siglas? Y para continuar con esta unidad, también en esta misma clase vamos a ver lo que son las estructuras de análisis sintáctico, que no es más que una fase de un compilador. También vamos a ver tipos de compiladores. También quería recalcar que ustedes deben tener conocimientos de materia anteriores, ejemplo de programación como es el lenguaje C++. También para citar un ejemplo sencillo, el Java es muy usado en las computadoras para muchos programas que se utilizan. Ya con esta breve continuación, continuamos. No sin antes recordar que si hay alguna duda, me la hagan llegar a la plataforma IEX. Y hasta acá, ¿cómo vamos? Tenemos que este tema tiene una ponderación ya, la deben haber visto, una actividad sumativa que voy a subir hoy. Y este encuentro informativo también lo van a subir mañana. Ya aclarados algunos puntos, vamos a hablar de las nociones básicas generales de un compilador. ¿Qué quiere decir eso? Que un compilador en una definición más básica es un programa que transforma el código fuente en un programa, como lo dice aquí, un compilador es un programa que transforma el código fuente de un programa a su equivalente en otro lenguaje de programación de más nivel. Y un compilador se compone internamente de varias etapas, como la vemos aquí, que son el código fuente que puede ir a un código intermedio y a su vez pasa, como lo pueden observar acá,
El código fuente pasa al código intermedio y el código fuente también pasa al código destino al mismo tiempo. Para entender esta parte, tenemos los principales elementos de un compilador, que son, que van de la mano con el compilador, el intérprete, el programa fuente y el programa objeto. ¿Qué quiere decir el programa, el intérprete? Un intérprete es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje de programación dado. Ya los demás, lo que es programa fuente y programa objeto, pues ustedes ya tienen que haber visto, como les dije en el video anterior, y allí explico con más detenimiento cada término que está allí. Algo que parece importante ahora es hablarles sobre los compiladores e intérpretes, cómo está relacionado, cómo está estructurado y qué elementos lo componen. Por lo menos lo compone la arquitectura de las computadoras, la teoría de los lenguajes, la teoría de los algoritmos, la ingeniería en software y el lenguaje de programación. La arquitectura de computadora es cuando hablamos de, por ejemplo, un PC, lo que contiene adentro, que es su tarjeta madre, el procesador, la memoria, esa es la arquitectura. La teoría del lenguaje existen varios lenguajes. Lenguaje de programación informática, que hace la construcción de otros lenguajes. Unos tipos de programación pueden ser lenguajes de bajo nivel, en los lenguajes de programación, lenguajes de alto nivel, lenguajes de nivel medio, lenguajes imperativos, lenguajes funcionales y la ingeniería en software, pues no es más que la disciplina que implica el uso de estructuras y herramientas y técnicas para construir programas informáticos. Así que con algunas técnicas básicas de escritura de compiladores se pueden construir transductores de gran variedad de lenguaje y máquinas. Ahora hablaremos de las fases de un compilador. La fase de un compilador es cada fase que transforma el programa fuente en una representación a otra. Estas fases están constituidas, como ven por acá, del programa fuente, del programa objeto, para hallar los elementos de conexión como analizador léxico, analizador sintáctico, analizador semántico, generador de código intermedio, optimizador de código, generador de código. Tiene que tener el administrador de tablas y símbolos y, como en todo programa, su manejador de errores. En la primera fase del funcionamiento de un compilador, sus características existen el análisis léxico, el análisis sintáctico, como lo acabé de mencionar. En la generación de código intermedio, en algunos casos los compiladores van a generar una representación intermedia, explícita. El traductor debe decidir el orden en que se efectúa. La fase de optimización de código es una fase del compilador que mejora el código intermedio del paso anterior y así el código de máquina de muchas es más fácil su interpretación. Es posible que más que nada si el traductor es un compilador. Seguimos. En los compiladores existe un sistema para el procesamiento de un lenguaje. ¿Qué es eso? Es un campo de la ciencia de la computación e ingeniería que se ocupa de facilitar la interacción humana con las máquinas a través del uso del lenguaje natural o lenguaje humano.
Aquí tenemos la estructura del programa fuente, preprocesador, el programa fuente con el compilador, el programa objeto y lenguaje ensamblador, el ensamblador, código máquina, esto, y editor de carga y enlace, que es la biblioteca de archivos de objeto local, código de máquina absoluto. Tenemos también en estos compiladores e intérpretes el campo en que trabaja estas ciencias, lo acabé de mencionar. Estos pueden ser en estos ejemplos que voy a nombrar, que son asistentes inteligentes en resultados de búsqueda, se usan mucho en el texto predictivo, llamadas telefónicas digitales, análisis de datos, análisis de texto, etcétera. Para entender un poco lo que es el Java o Java, son compiladores e intérpretes de Java. ¿Qué significa? Traducir el código escrito en lenguaje entendible para el ser humano. El Java, el C, Pascal, el Fortran son otros lenguajes de lenguaje máquina que entienden las máquinas, pero no entendible para nosotros. Es por eso que usamos un lenguaje más accesible para nosotros, que es el Java, y empleamos un traductor compilador. El compilador se encarga de evitar que se pueda traducir un programa con código fuente mal escrito y de hacer otras verificaciones previas, del modo que el código máquina tenga ciertas garantías que cumple cuando menos los estándares de sintaxis. Y quiere decir eso, que que el programa Java o el compilador Java tiene el propósito en las redes computacionales, es muy usado. Forma en las marcas, ejemplo, PC, las Macs, que son estaciones de trabajo. Puede ejecutarse en cualquier máquina o plataforma. Un ejemplo que siempre lo doy es un programa que yo uso en mi casa porque tengo un sistema con unos UPS de marca Forza que trabajan con una batería de automóvil de alto amperaje. Esto, ese programa WinPower se llama así, es un enlace de Java hecho de por sí tiene que ser por esa plataforma que por medio de la red me sensa los valores de corriente, los valores de voltaje y de carga que tienen esos UPS. Me indica qué batería, cuánta voltaje tiene la batería, me indica esos parámetros, también indica cuánta carga tiene, indica también el voltaje de entrada y el voltaje de salida en AC, si entran 110, 100 voltios y cuánto están saliendo en los UPS. Esto, como les vuelvo a repetir, lo tomo en cuenta aquí en esta clase porque lo quise explicar de que está hecho con Java, lo pueden buscar WinPower en internet, que solo trabaja con esos UPS de esa marca, UPS de marca Forza. Y funciona en varios Windows, en Mac o en Linux también, en todas las plataformas. Es compatible. Ahora nos encontramos con los tipos de compilador. ¿Cuáles son? El ensamblador, el compilador cruzado,
compilador con montador, el autocompilador, el metacompilador, el decompilador. Voy a darle una breve definición de cada uno de estos tipos. El ensamblador traduce los programas escritos en lenguaje. Ensamblador a código máquina. El compilador cruzado. Los compiladores cruzados son programas que son capaces de producir código ejecutable que se puede ejecutar en una plataforma. Y se desarrolla, para hacer esa ejecución, se puede hacer también en sistemas integrados, puede manejar funciones informáticas y en ejemplo se utilizan en los microcontroladores. El compilador con montador, compilador que compila distintos módulos de forma independiente y después es capaz de enlazarlos. El autocompilador pasa de un lenguaje objeto a un lenguaje fuente. El metacompilador es una herramienta de desarrollo de software que utiliza principalmente en la construcción de compiladores y traductores e intérpretes para otro lenguaje de programación. El decompilador es un programa de ordenador que realiza la operación inversa de un compilador. Ya llegando prácticamente al final, eso estaba en el recurso de aprendizaje de los videos informativos anteriores y del material que les voy a dar. Van a ver en esto que viene ahora, que son los videos de referencia que siempre dejo allí. Hay mucho material, hay varios videos que quiero que los analicen y saquen sus propias conclusiones. Y cualquier duda me preguntan por la plataforma del IEXI o en el aula, perdón. Así que volvemos a explicar cómo van a ser la manera de que van a ser evaluados. Ya diciéndoselo personal aquí, lo he enviado va a ser por escrito, pero lo quiero decir que ustedes tengan en cuenta la puntualidad para ya cerrar la clase, tengan en cuenta que eso en su ponderación de nota vale. Esto también que utilicen las normas APA cuando se les pide algún trabajo. Yo se las voy a dejar también ahí con el material de apoyo. Las diapositivas también las voy a subir al aula. De los videos de referencia también por aparte para que ustedes de allí los enlacen más fácil copien la dirección y puedan abrir los videos. Esto, sin más que decir, bueno, espero que me envíen la información ordenada, eh, tengan en cuenta todo eso y me despido entonces. Hasta luego.